Y vamos a abrir la Biblia, gloria a Dios, en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 22, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Libro de Josué, capítulo 22, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Hermano, yo siento algo bonito. Yo siento un ambiente sabroso, un ambiente especial. Él está vivo. Él está vivo. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Verso 3, oiga qué lindo. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Verso 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir, oiga, el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué os ordenó? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Me gustaría poder hablar en su programa A la Luz de su Palabra para los que nos miran, acerca de este tema, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Y para nosotros los cristianos, para nosotros los que hemos creído en Cristo, para nosotros los que una vez dimos este paso tan importante de reconocer nuestros pecados y reconocer que nuestra vida sin Dios iba rumbo a la condenación eterna, y reconocer que solo a través de Él y por Él, que nos ha llamado a esta obra, es que estamos aquí. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Villa del Mar, Limón, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: miércoles, culto de enseñanza a las 7 p.m, jueves, culto de oración a las 7 p.m, y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados contigo a la línea férrea en Villa del Mar 1, en Limón. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y leyendo, ¿verdad?, este capítulo del libro de Josué, me encuentro con estas tribus que eran los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Y nos encontramos con que ya había llegado la temporada de reposo, por así decirlo. En el libro de Josué se suscitan una serie de batallas o de guerras que Josué tiene para poder expulsar a los habitantes o a los moradores de las tierras que Dios les había prometido que se las iba a dar en heredad
tiempo atrás. Ahora había llegado el momento en que todos habían obtenido sus posesiones, pero resulta ser que en Números 32, del verso 20 al 32, se relata cuando ellos llegaron al Jordán, desde donde estaba Moisés, que logró ver aquellas llanuras y aquella tierra fértil, y ya estaba cerquita de entrar a la tierra prometida. Resulta ser que en ese lado del Jordán, de donde ellos estaban, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, principalmente los rubenitas y los de Gad, dice que ellos eran hombres que traían mucho ganado. Traían mucho ganado. Entonces ellos le dijeron a Moisés, siervo de Dios, que ellos querían asentar sus tierras de este lado del Jordán. Moisés les dijo que estaba bien, y esto lo ven usted en Números 32, donde él les habla y les dice que sí, que pueden quedarse, pero tienen que ir al otro lado, aquellos varones que pueden tomar armas para poder luchar y pelear para desposeer a todos los moradores de aquellas tierras, para poder ayudar a sus hermanos. Entonces ellos dicen que sí y cruzan todos al otro lado, pero dejan sus tiendas de este lado para ayudar a sus hermanos conforme a la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Y aquí vemos a Josué, que dijo en este capítulo que leímos, del capítulo 22, él dice y habla: vosotros habéis cumplido al mandamiento que Moisés, siervo de Jehová, os dio. Y ya la tierra ha tenido reposo, ya todas las tierras habían sido dadas a todas las tribus de Israel. Y les dice: ahora, porque habéis guardado los mandamientos de Jehová y porque me habéis obedecido en todo. Vea, ellos no solo habían obedecido a Moisés, sino que también habían obedecido a Josué, que había quedado como el caudillo y líder del pueblo para poder entregarles la tierra de la promisión. Y ahora ellos están, después de un largo tiempo, un largo periodo de guerras, con que ya se encuentran para retornar a sus tiendas, a lo cual Josué decide enviarlos y darles su bendición. Pero al despedirlos les dice: pero recuerden, no se olviden de los mandamientos, no se olviden de la ley que Jehová tu Dios os dio, y recuerden siempre amar a Dios, a Jehová vuestro Dios, de todo vuestro corazón y con todas vuestras fuerzas. Y dice que los bendijo y los despidió. Hermano, increíble, increíble, un acto de solidaridad, por así decirlo, de poder brindar. Aquí nos enseña a poder brindar la mano a nuestros hermanos. Ellos cruzaron y ellos tuvieron la bendición de poder luchar y no quedarse de aquel lado, sino que lucharon en un acto de solidaridad y cumplimiento de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Ahora bien, es una bendición grande que toda esta gente y todo este pueblo, pareciera como que ahora unas tribus quedaron por allá dispersas en un lado todas, y estas quedaron a este lado del Jordán, pero tal como Dios a través de Moisés les había dicho. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de hermandad. Y quiero que veamos, hermano, porque el pueblo de Dios a lo largo de todo su peregrinaje por el desierto, hermano, hubieron muchas cosas que ellos aprendieron y pasaron por unas experiencias traumáticas, unas experiencias fuertes, unas experiencias como quizá la que usted y yo tal vez estemos atravesando, porque hemos aprendido a lo largo del tiempo a no minimizar el impacto de las pruebas en cada uno. Lo que a usted no le afecta mucho,
a otro hermano sí le afecta un montón. Lo que usted dice que usted está muriéndose, tal vez el otro hermano dice, está muriendo, guárdeme, le pasara lo que me está pasando a mí. Porque así somos. Entonces le ponemos como rango a las pruebas, como escalas, como decir, esta prueba es mayor que aquella. No, el que la está pasando dice, esta es mi prueba, este es mi desierto. Estoy aquí, me siento solo, me siento angustiado, siento como que Dios no me oye, siento como que los hermanos me han abandonado y siento como que las fuerzas me abandonan. Las pruebas no se ponen en rangos, una prueba es una prueba y quien la está pasando sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que siente. Primero, como punto número 1, ellos en su peregrinar, lo primero que tuvieron, hermano, que aprender fue a caminar arduamente. Hermano, salir de una tierra donde ellos estaban como esclavos y ahora encontrarse en la libertad rumbo a una tierra que ellos no conocían. Era una tierra desconocida. Ellos solo iban siguiendo a su líder, Moisés. Y comienzan las caminatas, hermano. Si usted sale a caminar, se da cuenta que usted camina un periodo de tiempo con estos soles que están un poco fuertes y usted dice, yo quiero regresar ya a casa. Yo no quiero caminar más y ya busca por ahí que alguien le haga ahí un stop, un taxista y regresar a casa en un taxi. Ellos no podían ya regresar a casa, habían empezado el éxodo o su peregrinación. Y es duro. Porque usted y yo salimos a caminar con tenis, salimos con una ropa un poco holgada, un pantalón un poco liviano y salimos sin pesos y sin nada. Si acaso el celular por aquello que pase algo y haya que llamar a alguien, si acaso. Pero ellos habían salido con sus hijos, los que tenían familia, jóvenes, ancianos, con todo lo que trajeron de la tierra de Egipto que los egipcios les dieron. Ellos venían cargados. La travesía por ese desierto no iba a ser fácil porque tenían que llevar un ritmo, un paso. Ese fue un primer obstáculo que tuvieron porque en medio de todo esto, las altas temperaturas del desierto habían provocado en el pueblo de Dios sed. Hermano, ¿usted ha tenido alguna vez una sed sofocante y que usted no tenga a su mano un rico y sabroso vaso de agua para poderlo tomar? Por supuesto, en Éxodo capítulo 17, en el versículo del 1 al 7, vamos a leer esto muy interesante que había provocado el empezar a caminar sobre este desierto. ¿Y qué aconteció al pueblo? A su nombre sea la gloria. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua. ¿Danos qué? Agua para que bebamos. ¿Qué dice el verso 3? Dice que así que el pueblo tuvo allí sed. Sí, claro que sí. Una sed fuerte, sofocante, que llegó al extremo que comenzaron a murmurar contra Moisés, siervo de Jehová. Comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar. Moisés va y habla con el Señor y le dice al Señor, Señor, mire, este pueblo por poco y me apedrea. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y Dios le da a Moisés la directriz de ir y hablarle a la peña para que hiciera brotar el agua y así los hijos de Israel pudiesen saciar su sed. Una carrera de obstáculos en el camino
que iban a determinar la fidelidad y la obediencia a la voz de Dios a través de su siervo Moisés. Pero había llegado la sofocante prueba y no la lograron vencer. No pudieron hablarle suavemente al siervo de Dios, sino que le hablaron ásperamente, hasta con ganas de apedrearle. La falta de agua, hermano, cuando nosotros, hermano, atravesamos estas pruebas, estas situaciones, estos procesos, muchas veces nos lleva a murmurar, nos lleva a pecar, nos lleva a decir cosas que no debemos de decir. Perdemos nuestro norte y perdemos qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar o nos puede decir, o qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a través de este proceso o a través de esta situación. Perdemos el rumbo y es cuando comenzamos a decir cosas y hablar cosas que no debemos de hablar. ¿Cuál es el problema? Que el pastor y la pastora sí se dan cuenta de lo que han hablado. Sí se dan cuenta de lo que han dicho. ¿Por qué? Porque está saliendo de la boca del pueblo. Y es fácil detectar cuando hay alguien que no está de acuerdo o de acorde con algunas directrices o de algunas cosas que se han dado, y lejos de llegar donde su pastor y decirle, aunque hay algunos que sí lo hacen, pero en su mayoría no, de poder aclarar, sino que por detrás comienzan a crear una especie de complot. Comienzan a crear en el ambiente como una especie de discordia, de inconformidad, porque ya no se siente a gusto, porque no se siente bien, porque está viendo alguna actitud en su pastor o en su pastora que considera que no es buena. Gloria a Dios. ¿A dónde llevó esto al pueblo de Israel? Que es lo que nos dice el libro de Números capítulo 17. Vamos al libro de Números capítulo 17 para que vea que no, qué es lo que dice, 16. Número 16, bendito el nombre del Señor. Dice, y vamos a leer el verso 1 y 2, dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, oiga, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se levantaron, hermano, como que si fuese que el sol del desierto, aunque la escritura dice que durante sus caminatas en el día había una sombra que los protegía de las inclemencias del sol, pareciera como que si hubiese un sol que hubiese embotado sus sentidos, y en medio de este camino, hermano, donde no había ninguna tierra que poseer, donde no había nada que decir, bueno, voy a pelear por esto, pues sí, se ponen a pelear por puestos. ¿Cuántos pelean por puestos? Tal vez usted dirá, yo no. Y aquel dirá, yo no, pero yo les voy a contar un testimonio. Una vez, cuando estábamos haciendo uno de los trabajos en casa, venía yo con uno de los transportistas de materiales y venía hablando con él, y en el camino hablamos acerca de la palabra de Dios. Y yo le dije a él, mi hermano, le digo, yo le voy a decir lo que dijo mi suegro una vez. Él dijo: no me importa pasar raspando o dejando los pelos en el alambre. Lo que yo quiero es estar allá. Él dijo: yo no quiero puestos, no quiero nombramientos, no quiero lugares, no quiero nada de esto. Yo lo que quiero es estar allá. Y el hombre me vuelve a ver y me dice:
el hermano, perdón, me dice, varón, Dios me está hablando. Y le digo, ¿de verdad? Y me dice, sí, porque él no era del movimiento misionero, para que no vayan a pensar de dónde era o quién fue, no. Y fue hace ya varios años. Y dijo, usted sabe, dice, yo estoy peleando porque mi pastor no me quiso nombrar en ningún puesto. Y hay otros que yo considero, óigalo bien, yo considero que no debieran de estar allí y allí están. Yo creo que yo me merezco ese puesto y ese lugar. ¿No les recuerda lo que estamos leyendo? ¿Cuál era la inconformidad o la molestia de Coré y los principales? ¿Cuál era la manifestación que ellos tenían en contra de Moisés? ¿Acaso solo por Moisés puede hablar Jehová? Hermanos, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. ¿Acaso solo por boca de él puede hablar? ¿Acaso nosotros no somos santos de la congregación de Jehová? Claro que sí. El autor de esta sublevación era nada más y nada menos que Coré, el primo de Moisés. ¿Y qué estaba haciendo? Aspirando al puesto de Moisés, siervo de Jehová. ¿Por qué razón? Porque llega el momento en que muchos en la congregación se creen superiores a su pastor. Permítame decirles, amados hermanos de Villa del Mar, que en esta obra no hay nadie superior. No, y se lo voy a ilustrar así. Una vez estaba, hace muchos años, cuando era un joven, trabajando en una gasolinera, o en una estación de servicio, suena más bonito, y yo estoy allí en el turno de la noche, y yo veo que un camionzote, pero grande, majestuoso, una Peterbilt de aquel tiempo, viera qué belleza de camión, iluminado por todas. Y a mí me llamó tanto la atención la majestuosidad de ese camión, donde se entró así y se vino a parquear a donde estaba la surtidora del combustible. Y hermano, yo estaba extasiado, y cuando me voy acercando al camión veo que tiene unas letras en el parabrisas que decía: grande solo Dios. Hermano, yo me estremecí por completo, porque yo estaba viendo, hermano, esa inmensidad de camión y eso tan bello, tan grande. Grande es solo Dios, hermano. Aquí no hay nadie grande. Aquí grande es solo Dios. Y si estamos aquí como líderes, es porque Dios nos ha puesto, es porque Dios nos ha marcado, y porque aquí Dios nos tiene para guiar a su pueblo. Los deseos o las aspiraciones de tener el puesto de la hermana, el puesto del hermano, el puesto, ojalá hubiera aquí esos deseos de que todo el mundo quisiera ser líderes, hermano. Cargar a Dios a cada uno para que quieran ser líderes aquí en esta iglesia. No solamente el deseo o la aspiración a un puesto y el querer poder derrocar a Moisés mediante de un golpe de estado, porque eso fue lo que ellos fraguaron y todos sabemos cómo terminó, sino que también tuvieron un problema: las guerras. En Éxodo 17 y verso 8 nos habla que el pueblo de Israel se levantó en guerra contra Amalec. Los amalecitas, hermano. El pueblo de Israel, hermano, no era un pueblo que venía de las guerras, era un pueblo que venía de la servidumbre. Y ahora se encuentran en un lugar lejos de llegar a una tierra que ellos esperaban en su mente, que fluía leche y miel, a tener que pelear contra un grupo
o contra un pueblo que lo que hacía era hacerle daño a ellos, hermanos, dañando las retaguardias y las partes más vulnerables de la congregación. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros damos una alarma que somos vulnerables, el enemigo se aprovecha para ver cómo viene y nos ataca y nos hace que nuestros ánimos y nuestras fuerzas decaigan. En medio de todas estas cosas, de el ir y venir en este trajín, Dios se le manifiesta a Moisés y le dice: sube al monte porque quiero darle mis ordenanzas al pueblo. Y en Éxodo capítulo 20 nos encontramos, hermano, un capítulo muy hermoso y muy conocido por todos y cada uno de nosotros, que es el Decálogo, los 10 mandamientos, las 10 ordenanzas que Dios iba a dar a su pueblo para poder afirmarlo. Sin ley se desenfrena el pueblo. Usted no puede decir que una iglesia no debe de tener pastor porque solo el liderazgo es suficiente para poder salir adelante. No. En una ocasión escuché a uno de los compañeros decir: es que nosotros no necesitamos aquí tener ningún supervisor, aquí nosotros hagamos el trabajo y sacamos todo lo que viene y sabemos todos qué es lo que nos toca hacer. Y le digo: está equivocado. Si no hubieran jefe, la gente no viniera a trabajar, faltaría, venían en estado de ebriedad, vendrían cuando les diera la gana y se fueran cuando les da la gana. Tienen que haber reglas, tienen que haber lineamientos, tienen que haber ordenanzas. Pero no nos gusta. No nos gusta. ¿Por qué? Porque somos dados a pensar que nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Estamos equivocados. Un día estaba yo ahí reflexionando y digo: muy bien, William Castillo, usted dice que usted es dueño de su propia vida. ¿Cuántos años deseas vivir? ¿Cuántos años deseas vivir? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Qué respuesta podía darme yo a mí mismo si no sé qué iba a pasar el día de mañana? Si no sé qué me podría suceder. Si sabía que había pasado por momentos, en 3 ocasiones estuve a punto de perder la vida, más bien en 4 o en 5. De todas maneras, ahogado, atropellado y de todo, hermano. ¿Qué me hacía a mí creer que yo era dueño de mi vida? Mentiras. Mi vida no es mía. Es de Dios. Y por ser de Dios, como dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entonces yo le pertenezco a Dios. Mi vida le pertenece a Él. Y como perteneciente a ese grupo de habitantes, debo de manifestarme a favor de las ordenanzas que Dios a través de sus mandamientos nos da. Mi vida no es mía, sencillamente. Yo no puedo disponer y hacer de ella lo que yo quiero. Dios le estaba diciendo a Moisés: sube, porque yo te voy a indicar cómo mi pueblo debe de caminar. Yo lo saqué de allá porque yo quiero hacer un pueblo como yo quiero. Quiero que caminen en mis pasos, en mis estatutos, en mis ordenanzas. Y todos sabemos cómo Moisés subió al monte y Dios le dio aquellos estatutos, aquellos mandamientos, muchos de los cuales comienzan con un no, como que si fuera algo negativo. Cuando nosotros nos dicen no, bueno, ya pensamos en no. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la heredad de tu prójimo. Y le ponemos la mano al carro del hermano: Señor, tócalo para que me lo dé. No, hermano, no haga eso. Si yo lo veo, lo voy a regañar. Pídale a Dios un vehículo. No le pida el de su hermano, porque me da a entender que lo está codiciando. No lo haga.
No codiciarás ni la tierra, ni esto, ni lo otro. No. Y cuando me dice que sí, me dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo lo ve? Y tras de eso a veces no lo bajo ni con aceite y digo, ay Dios mío, y primero me dice que no, y en el que me dice que sí, que hay como una luz verde para decir sí, es que tengo que amar a mi prójimo. Está complicado, ¿verdad que sí? Porque a veces nos cuesta amar a nuestro prójimo. Nos cuesta. Pero Dios lo ha dejado en sus estatutos. Y Dios cada vez que se los recordaba, les decía, para que viváis. Para que viváis. ¿Para qué yo debo de obedecer la voz de Dios? Para tener vida. La palabra de Dios nos imparte vida, nos imparte aliento, nos imparte gozo, nos imparte paz en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Eso nos imparte la palabra de Dios. A partir de estas ordenanzas que Dios le dio al pueblo, es que se iba a notar, a ver, o su avance o su estancamiento. Cuando nosotros hacemos todo lo posible por guardar la palabra de Dios, cuando hacemos todo lo que Dios nos manda a través de su santa palabra, entonces en la vida del cristiano va a haber un crecimiento. Vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a ir hacia adelante sin importar los tropiezos del camino. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el pueblo de Dios después de que recibió las ordenanzas? Hubo un estancamiento. ¿Por qué? Porque ya no querían seguir las ordenanzas de Dios. Y fue cuando el Señor optó por decir, no entrarán a la tierra prometida. No van a entrar. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a mi palabra. Yo no le puedo dar un premio al hijo desobediente. No, yo le tengo que llamar la atención. Yo tengo que decirle algo. No le voy a dar el premio a él. Dios, hermano, dice la Escritura que al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. A través de sus mandamientos y ordenanzas, a través de su palabra, recibimos la disciplina de Dios. Recibimos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, aunque no nos guste. Porque ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Porque la verdad, ¿quién se va a alegrar? Pero después trae el fruto apacible de justicia. No es solo necesario, es vital obedecer a la voz de Dios. Es muy importante si queremos tener ese crecimiento, si queremos avanzar. No es solamente leerla, no es solamente verla, sino es ponerla en práctica. El pueblo de Israel sabía los mandamientos, sabía qué era lo que decían. Eran solo 10, podían saberlo de revés a izquierda y así. De derecha a izquierda, perdón. Pero no los aplicaron, no los guardaron. En las calles encontramos muchas personas, incluyendo indigentes y alcohólicos, que tratan de citar la palabra de Dios y decir porque la palabra de Dios dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con todo eso que sabe de la palabra de Dios? Cuando el Salmo 50 dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes que hacer tú con mis leyes en tu boca? No tiene que decir nada porque no la está aplicando. Y muchas veces nosotros no la aplicamos. La sabemos. Y hay muchos que llegan a la iglesia y, yo sé, ya eso que el pastor está diciendo o está hablando, ya yo lo he oído. Ya yo lo sé. Ya yo sé. Y como ya todo lo sabe, cuando sale de la iglesia sale igual. No hubo nada nuevo, porque ya todo estaba viejo. Pero no es así.
porque la palabra de Dios es vida. Y las misericordias de Dios para con nosotros son nuevas cada mañana. Y en su fidelidad y en su bondad nosotros esperamos. Es ponerla por obras. Creo que gran parte de nuestro desaliento y de nuestro desánimo en este caminar o este peregrinar por el pueblo de Israel, que esta tierra, este mundo para nosotros, como dijo un cantante, es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma se encontraba muriéndose de sed. Es un desierto completo. Si nosotros aplicáramos, como digo, ese conocimiento, ese saber a nuestras pruebas diarias, la historia sería diferente. La historia sería otra. Y quiero que nos vayamos, y me avisan cuando el tiempo está por concluir, al libro de Jeremías para que veamos otro ejemplo. Capítulo 35. Capítulo 35, vamos a leer el versículo 8 y de ahí saltamos al 14. Y dice así la palabra de Dios. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Vamos al 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo, dice Dios, dice el Señor Todopoderoso, os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Una historia increíble acerca de los recabitas, acerca de este grupo que según los teólogos lo fundó Jonadab, hijo de Recab, por eso le pusieron los recabitas. Y parte de ellos que eran dedicados, eran nómadas, por así decirlo, descendientes de los ceneos o de Ismael o de los madianitas. Ellos eran un grupo nómada que habitaban en tiendas. ¿Por qué? Porque seguían a la voz de su padre Jonadab, que les dijo: ustedes no edificarán casas, no se harán de lugares ni de terrenos espaciosos, de tierras, de heredades. ¿Por qué? Porque había una razón que él consideraba, según los teólogos o según la teología, y era que el asentarse sobre un solo lugar traía como una especie de corrupción moral. Porque al asentarse en un solo lugar era cuando se veían, hermanos, o se venían otros grupos y se hacían alianza con otros grupos que, como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso Dios tampoco quería que su pueblo tuviera alianza con otras naciones corruptas, pervertidas, inmorales. Y Dios le había dicho a ellos: no practiquen nada de esas cosas. Si usted lee el libro de Levíticos, se le escalofría el alma, el cuerpo, el espíritu de saber qué cosas practicaban esas naciones, y las cuales Dios le dijo a su pueblo: si las practican, morirán. Seréis malditos o mueran apedreados. Dios no quería. Y ahora Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que lleve a este grupo
allá a los aposentos de la casa de Jehová y les sirva vino. Era el profeta. Eso fue en día de Josim, rey de Judá, hijo de Josías. Y él llega y ellos van con el profeta. Eran gente piadosa. Eran personas de buenos principios morales. Eran educados. Y llegaron con él y se sentaron. Y cuando les dio el vino y lo vieron, dijeron, no beberemos el vino. El profeta les pregunta, ¿por qué no van a beber el vino? Y ya ellos le aplican la historia, lo que su padre Jonadab les había dado como mandamiento de que no hicieran, y lo guardaban hasta esa fecha. Y dijo, no así, mi pueblo, que yo les hablo día y noche, y les estoy diciendo que guarden mis estatutos, que guarden mis mandamientos, que guarden mi palabra, y no lo hacen, no lo han hecho. Entonces, hermano, dice, a su nombre gloria. El verso 15, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído. Ciertamente, verso 16 de Jeremías 35, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y oiga la sentencia, porque toda desobediencia tiene una retribución. No vamos a pasar por esta vida desobedeciendo, creyendo que nos va a ir bien. No, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal. Oiga, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Estamos en verso 17. Los llamé y no han respondido. Todos los males, después de este juicio dado por Jeremías, el tiempo que vino sobre Jerusalén para sufrir el sitio y para sufrir todo lo que sufrieron en ese sitio donde murieron ancianos, niños, jóvenes, doncellas, y muchos fueron llevados esclavos a tierra de Babilonia. Fue un tiempo muy corto, pero Dios le había hablado a su pueblo. Dios le había dicho a su pueblo, no sigan en pos de los dioses ajenos. Como hoy Dios nos dice, obedezcan a mi palabra. Como Dios nos dice hoy, léala, escudriñala, ve a ver qué hay en tu vida a través de ella que no es conveniente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vuelve a decir, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer, pero que no van a traer a nosotros un beneficio. Dios quiere que usted y yo escuchemos su palabra. Y como dijo el pastor y misionero Paul Washer,
nosotros debemos de ser cristianos bíblicos. No se puede ser cristiano si no se lee la Biblia, si no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, si no sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Es necesario parar un alto, hacer un alto en el camino y decir, ¿qué tanto leo yo la Biblia? En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Villa del Mar Limón, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: miércoles, culto de enseñanza a las 7 p.m., jueves, culto de oración a las 7 p.m. y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados contigo a la línea férrea en Villa del Mar 1, en Limón. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. ¿Qué tanto yo dedico mi tiempo a la oración? ¿Qué tanto tiempo dedico yo para hablar con el Señor? ¿Será que es más el tiempo que paso en el Face, en Twitter, en Instagram o ahora el famoso TikTok? Gracias a Dios no tengo ninguno de esos y por años he tratado de mantenerme firme. ¿Por qué? Porque las redes se vuelven una adicción. Y usted dice, pastor, pero yo en ellas no voy a ver nada malo. Yo voy a ver cosas que me van a edificar. Ahí yo voy a escuchar mensajes de la palabra y es mentiras. Porque cuando ya el mensaje quita 15 minutos, lo pasa. Cuando ya tiene 20 minutos, peor todavía. Y solo sabe de qué empezó a hablar el predicador, pero no saben qué terminó porque 20 minutos es mucho. Pero 2 horas o 3 horas en las redes es muy poco. Mi hija un día me dijo, papá, yo estoy haciendo un programa en el teléfono para cada vez que yo pase en Instagram cierto tiempo, él se me desconecte y así entender que ya pasé el límite de lo que yo tenía que estar allí. Son adictivas, hermano, tenemos que reconocerlo. Tal vez para quienes no son adictivas es para los viejitos. Tal vez. Pero aún así también se vuelven adictivas. ¿Por qué? Porque nos distraen. Hermano, podemos distraernos con la palabra de Dios. El celular tiene un montón de aplicaciones, de versiones de la Biblia que usted puede descargarlas. Cuando salgo al centro con mi esposa y ella va a hacer alguna diligencia y yo me voy a las paradas ahí a esperar, y cuando va a las tiendas no quiero entrar con ella por motivos de que me sofoca la espera, entonces decido quedarme entonces abro mi aplicación del teléfono. Y hay personas que se le acercan a usted y sin previo aviso le vuelven a ver su teléfono a ver qué está viendo, para decir, vea lo que está viendo. En una ocasión tuve que decirle a uno, ¿quiere compartir lo que estoy viendo? Porque se acercó así de repente como para ver qué estoy viendo. Y le digo, ¿quiere compartir conmigo lo que estoy viendo? Debemos de ser cristianos bíblicos. Porque si no, podemos ser engañados. Si no, con facilidad el enemigo nos va a engañar. Porque es que hay mucho cristiano que no quiere ir a la iglesia. Porque es que hay mucho cristiano que no quiere congregarse. Porque ahora son cristianos de las redes. Consideramos a las personas ya adultas, y aún así ve a mi hermana Marielos cómo viene aquí, y a veces se viene caminando,
y se regresa caminando. Aquí tenemos a la sierva María del Carmen, la Carmencita también. Tenemos a la anciana que nos visita, que tiene 93 años de edad, ahí donde ustedes la ven. Doña Francisca Araya, 93 años, y sigue asistiendo a la casa de Dios. Obviamente tiene que haber alguien que la pueda llevar y la pueda regresar, porque una vez yendo para la iglesia se tropezó con una piedra y se quebró su cadera. Le hicieron una operación, una platinita, se repuso y aquí está. Hoy nos visita, que Dios la bendiga a ella rica y abundantemente, obedeciendo a la voz de Dios. Es vital. Y cuando hablamos de que algo es vital, es que es de vida o muerte. Es esencial para el creyente obedecer a la voz de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119, 105. Doy gracias a Dios por este momento que me ha permitido estar con cada uno de ustedes y con los que nos han visto a través del programa. Que Dios les bendiga, y esperando que Dios le haya hablado a través de su palabra y podamos todos ser edificados a través de ella, porque solo la palabra de Dios edifica nuestras vidas.